Como seres humanos, estamos atrapados en medio de una gran controversia. Es una batalla de la que ninguno de nosotros puede escapar. En todas las escrituras, Dios está constantemente derrotando los propósitos del enemigo. Jesús mostró su autoridad sobre la creación y las fuerzas del mal en la cruz del Calvario. Justo antes de su retorno al cielo, volvió a comisionar a sus seguidores y en Pentecostés dio poder para extender las fronteras de su reino celestial. Jesús ganó la victoria decisiva en la cruz. El desafío siempre ha sido ¿dónde ponemos nuestra lealtad? Aunque la elección debería ser fácil y obvia, no lo es. La batalla por nuestros corazones y mentes continúa. Nuestra esperanza y oración es que este medio revelen algunos de estos engaños y así nos ayuden no solo a escoger a Cristo, sino a permanecer con Él y a preparar a un pueblo para su segunda venida que reflejen su imagen moral. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Bienvenido a los estudios bíblicos proféticos del libro de Efesios, el cual ahora estamos estudiando. Y como siempre me acompaña el hermano Sebastián. Muy buenas tardes, hermano Sebastián, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, hermana, ¿cómo está? Dios le bendiga a usted. Y hermana Lidia García, bienvenida. Gracias. Y como ven, hermano? nosotros tenemos ahora una invitada, el cual es la hermana García. Probablemente ustedes ya la conocen. ¿Cómo está, hermana? Muy bien, hermana. Gracias, hermana. Un saludo para todos los televidentes, nuestros hermanos, amigos. Que este programa sea de gran edificación para cada uno de ustedes y también para nosotros. Que el Señor esté atento y que no nos deje en ningún momento para que nos guíe a decirlo, a leer lo correcto, ¿verdad? ¿Sí? A leer y a decir lo correcto, sí. Así es. En el segmento anterior aprendimos de que acerca de la unidad de la iglesia y que en realidad lo que el Señor quiere que su iglesia esté unida en paz, en unidad, en armonía, porque cuando hay separación, entonces ya la iglesia comienza a tambalear. Y aprendimos también de que nosotros, el Señor, mejor dicho, ha dado a cada uno, dio, por ejemplo, como ejemplo, ser bautizados por inmersión, el cual tiene un significado muy específico, que significa la muerte del viejo hombre y el levantamiento a una nueva vida santificada, con ese propósito de santificación. Así es que ahora el tema es diferente. El tema es el Padre, fuerza de vida. Y así es, nosotros somos cristianos en realidad porque somos hijos de Cristo y Él es nuestra vida, nuestra fuerza, nuestra sustentación. Y vamos a comenzar, ya sabemos que tenemos una nueva invitada, pero vamos a comenzar siempre por casa, porque el hermano Sebastián es el que ya es de casa, ¿verdad? Y es el que lleva aquí la batuta, por lo tanto, y el que sabe. Bueno. No, usted también. Hermano, ¿de acuerdo a qué medida de gracia cada creyente debe de tener y qué significa eso? Porque la Biblia nos dice a medida de su fe, a medida de la gracia, a medida de cada creyente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo usted explica eso de acuerdo al verso 7 del capítulo 4 de Efesios? No sin antes ir a ese pasaje, yo quisiera, ya que nuestro tema es el Padre fuente de vida, ¿no? Y hay un pensamiento que quiero leer, el Camino a Cristo, pero sé que es un salmo y ahorita se me escapa, pero lo voy a leer según está registrado en el Camino a Cristo. Y dice así: los ojos de todos miran a ti y tú les das su alimento a su tiempo. Abres tu mano y satisfaces el deseo de todo ser viviente. Está registrado en el libro de los Salmos, más que ahorita se me escape el texto, ¿eh? Ahí tenemos la cita, como lo describe el Camino a Cristo, ¿no? Cuando nosotros analizamos el Padre, la fuente de vida y todo, ¿no? Todos sabemos que
esa unión que existe en el cielo no tiene ninguna variante, no tiene un desorden como el que hizo Satanás, interrumpirlos a ellos. Afectó en primera línea a los ángeles, ¿no? Pero el Padre, o la deidad más bien dicho, siguió adelante su obra y el tiempo de espera que tenía que dar, ¿no? Para poner fin a lo que fuese. En nuestra lectura anterior también, antes de llegar a la pregunta que me hace la hermana, quise haber hablado de cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y enfocando Él su vivir, su testificación, su codependencia de parte del Padre, Cristo fue cuestionado y Él contestó con esta respuesta según Mateo 6:9, cuando nosotros nos dirigimos al Padre, que es la fuente de vida. Entonces, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ojalá nosotros hagamos, pero con un tremendo apego, este significado, que nosotros sepamos a quién ponemos por nuestro Padre, a quien nosotros representamos como nuestra fuente de vida, todo, ¿verdad? Entonces, es interesante. Veamos lo que dice Salmo 68:5. Y luego entramos a la pregunta. Padre de huérfanos y defensor de viuda es Dios en su santa morada. Miren qué hermoso es saber a quién nosotros servimos, de quién toda la creación recibe sustento. También podemos ver en el Salmo 103, versículo 13. Dice ahí: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Eso es hermoso saber de dónde venimos. Vamos entonces a la pregunta de la hermana, según el versículo 7 de Efesios 4. Efesios 4:7 nos dice su palabra lo siguiente: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros que todos, sin dejar a ninguno, hemos recibido bendiciones de parte de Dios. Veamos lo que dice su palabra en Santiago 1:16, hablando de todo esto, ¿no? Santiago 1:16 dice su palabra, también el versículo 17. Amados hermanos míos, no erréis, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esto lo confirma el apóstol Pablo también en el libro de Romanos 12:6. Hablando de que la iglesia tiene todo esto. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí no hay ningún motivo, ninguna excusa para decir que una persona que porque tiene más dones que otra persona tenga que representar mal a Dios en ningún motivo, en ningún momento. El que tiene o recibió mayores dones, mayor compromiso tiene para con su hacedor. También el que recibió menos, no tiene tampoco por qué quejarse al que le dieron más. Ni el que tiene más tiene que orgullecerse, ni tampoco el que tiene menos. Todos tenemos una capacidad, unas habilidades que Dios nos ha dado para representarlo a Él por el nombre que llevamos. Amén. Amén, amén. Hermana, ¿qué es para usted gracia? ¿O cómo usted definiría la gracia de acuerdo a su conocimiento o de acuerdo a las profecías? Okay. Gracia, para mí, lo que he entendido de acuerdo a la palabra de Dios, es un don merecido. El Señor murió por nosotros porque nos ama, y por medio de
esa muerte, somos salvos por la gracia de Él, ¿verdad? Pero vamos a leer aquí el comentario del Espíritu de Profecía y dice, ¿qué es gracia? El Señor vio nuestra condición caída, vio nuestra necesidad de gracia, y porque amaba nuestras almas, nos ha dado gracia y paz. Gracia significa condescendencia para alguien que es indigno, para alguien que está perdido. El hecho de que seamos pecadores hace que en vez de excluirnos de la misericordia y del amor de Dios, la acción de su amor para nosotros sea una necesidad categórica a fin de que podamos ser salvos. Okay, entonces la gracia es un don inmerecido. Nosotros en realidad no merecemos nada de eso, pero gracias al amor infinito del Señor nos concede todo eso. Yo ¿verdad? tengo otro comentario aquí donde dice, de acuerdo a qué medida la gracia, dice, es de acuerdo a qué es medida la gracia en cada creyente. Dice aquí, el Señor otorgó grandes bendiciones a su iglesia. Está hablando de la iglesia primitiva, sí, para que entendamos. La justicia exige que ella retribuya estos talentos con creces. A medida que aumentan los tesoros de la verdad a ella confiados, sus obligaciones aumentan también. Pero en vez de aprovechar esos dones y avanzar hacia la perfección, la iglesia anterior apostató de aquello que había alcanzado en su primera condición. El cambio de su estado espiritual se produjo gradual y casi imperceptiblemente a medida que empezaba a buscar la alabanza y la amistad del mundo. Su fe disminuyó, su celo languedeció, su ferviente devoción fue reemplazada por un formalismo muerto. Este es un ejemplo de que nos está dando de la iglesia anterior, que puede pasar con nosotros también. El Señor nos da esa gracia, nos da la medida de la gracia a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Podría estar pasando ya algo de eso? Podríamos estar pasando. De acuerdo a lo que yo dije, que Dios a algunos les ha dado mayores cantidades de dones y puede el orgullo, por medio del diablo, metérsele a una persona y sentirse mejor que otro que tiene poquito. Sí, así ¿verdad? es. Por eso es importante que nosotros nos entreguemos a Dios cada día para que esa gracia que el Señor nos da no sea retirada, ¿verdad? Sí, amén. Hermano García, aquí está hablando de dones y está hablando de talentos. ¿Qué diferencia hay de dones con el talento? Bien, el don es un regalo que Dios da por naturaleza, que con fluidez la persona desde su temprana edad de infancia empieza a manifestar todo aquello que él trae adentro. Sus padres empiezan a ver sus habilidades y todo, e incluso buscan a buscarle una tutoría para expandir rápidamente ese don que ha recibido. Así que el don es un regalo por naturaleza de parte de Dios, yo diría, pues increpado en la persona de todo. Y un talento es algo como nosotros queremos aprender un oficio, una carrera, que se llega al colegio pues ciego, no se conoce la ciencia de la carrera que yo quiero estudiar. Pero si la he mirado en otras personas y me atrae, pues yo tengo que prestarme dócilmente para que un maestro y paso a paso me lleve por medio del desarrollo y la práctica también. Y llegaré a hacerlo. Es como el que aprende a tocar el piano, la flauta, la trompeta, el saxofón. Nunca lo empezó a tocar de una vez por todas. Y se comienza conociendo la primera escala que le van a enseñar, ¿no? Así es, sí. Así que el talento es algo que tiene que, con práctica, llegarse a desarrollar. Hermano, ¿en qué punto importante de la obra de Cristo se menciona en el versículo 8? Porque mire, en el versículo 8 dice aquí, de Efesios capítulo 4, 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautividad y dio dones a los hombres. Pero antes de que usted me explique eso, hermano, me gustaría saber cómo puede usted explicar esas palabras repetidas. Llevó cautividad, la cautividad. Explíquenos eso, por favor.
El pecado hizo al hombre cautivo. El que vence a una persona lo hace su servidor. Entonces, el vencedor en la conquista puede pedirle a un ejército que se rinda y le perdona la vida. Pero si no se rinde, lo mata. Si se rinde, le quitan las armas, todos los utensilios y la vida le es perdonada. Entonces, la cautividad es la que Cristo vino a pagar en la cruz del Calvario. Y al ser acto de presencia en el día de la resurrección y la ascensión, Cristo llevó el triunfo con él y se lo presentó al Padre. Yo quisiera que veamos nosotros San Mateo 27, versículo 52. Mateo 27, 52 y 53. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hasta allí es comprensible. Va a decir cualquier persona, si es cierto, Dios levantó y resucitó a Lázaro. Lo miró la gente. No dice un registro que Lázaro fue vuelto a morir, pero Lázaro de viejo tenía que morir. Nadie puede vivir 2000 años. La Biblia señala la etapa de la vida de toda persona. Murió quizás de viejo, pero Cristo le dio de nuevo la vida. Amén. Ahora nosotros, ¿cómo podemos saber que llevó la cautividad? Como decía la hermana, hace la pregunta, vuelvo a repetir, ¿llevó la cautividad qué? Sí, dice, llevó cautividad la cautividad y dio dones a los hombres. Pero la palabra que más me interesa saber es esta, la cautividad, llevó cautividad la cautividad. Veamos entonces Apocalipsis 4:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca, con coronas de oro en sus cabezas. Versículo 10. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, versículo 11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora bien, quien está recibiendo la visión aquí es Juan, el discípulo amado. ¿En qué tiempo? Haría yo una humilde pregunta. ¿Tienen una idea ustedes en qué tiempo más o menos recibió esta visión? ¿Estaba en la isla de Patmos? Estando él ubicado, sí, muy bien, desterrado, diríamos nosotros, en la isla de Patmos, como retirado de la sociedad, que se muera ese viejillo ya y todo, ¿no? Que tanta lata ha dado aquí todo, perturbando la mente de la gente con su cristianismo que él tiene, ay ya, que se diseque, ¿no? Entonces Dios tuvo bien darle la visión de las cosas que acontecieron y que le incumben a él registrarlas todavía y presentárselas a las 7 iglesias, ¿no? Que iban a continuar en adelante. Entonces, aquí se ve que dice que hay personajes que exaltan a Cristo por lo que Él hizo y todo, y tienen corona. La corona es un acto de triunfo, de lucha, de sufrimiento. Y leímos allá en Mateo 27, 52 y 53, que cuando Cristo pone fin a la cautividad, que es el pecado que gobernaba al hombre, ahora en Cristo el hombre puede vencer. Entonces, no solo eso, sino que Cristo aquí está dando a entender que llevó trofeos
y los hizo presentes en el cielo. Esas son las primicias. Y entonces está como entrando allá de todo, presentándole al Padre, como cuando Cristo le dice: Padre, yo he acabado la obra que tú me diste que hiciese. Les prediqué tu palabra a ellos y ellos la han aceptado, y ahora les encomendé a ellos que ellos la sigan predicando. Veamos lo que dice Apocalipsis 5 del 8 al 10, para que nos dé más pistas de cuánto estamos nosotros mirando aquí de lo que Cristo está hablando de esta cautividad. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuándo será que van a reinar sobre la tierra? Ellos ya están en el cielo. Ellos fueron llevados como primicias, como partícipes de un juicio que muy pronto iba a llevarse a cabo, después del cumplimiento de la larga profecía que hablaba Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 y Daniel 9:24, donde escribe todo el periodo largo de todo que tenía que pasar el pueblo de Dios y los eventos donde allí aparece la persona de Cristo, donde dice que a la mitad de la semana le iban a quitar la vida. Iba a poner fin él a todo eso. Así es. Hermana Lidia, ¿usted tiene algo más que pueda agregar a eso? Sí. Sí, nomás quería recalcar que esta era una profecía. Ya el salmista había escrito de la cautividad. Y eso lo podemos leer en Salmos 68:18. Y dice así: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Y ya era una profecía que el Señor iba a cumplir. Sí, miren, llevándose la cautividad, que los cautivos, ¿verdad? De la cautividad, como primicias, presentárselas a nuestro Dios ahí arriba. Sí, cuando están hablando aquí de la cautividad, llevó la cautividad está hablando acerca también del perdón del pecado. O sea que Él llevó el pecado cada uno de nosotros. O sea que nosotros somos perdonados por Dios. Su muerte fue uno de los que fue el vínculo que dio para que el perdón de los pecados, ¿cierto? Y que pudiéramos cada uno de nosotros ser perdonados por Dios. Por eso es que aquí dice: Cristo, mediante su victoria en la cruz y su ascensión, llevó cautividad la cautividad del pecado. Según el segundo sentido posible significaría llevó cautivos a los cautivos. O sea, como dijo el hermano, las primicias, todas las primicias se llevó con Él, pero también los pecados. Así es que nosotros tenemos la dicha de ser perdonados. Y fíjense que, regresando al Salmo 18, la profecía, ¿verdad? Que dice aquí que Pablo aplica las profecías del salmista a la ascensión de Cristo. Destaca que la ascensión del Salvador es la garantía de su poder de dar a los hombres los dones del Espíritu. En Mateo 27, versos 52 y 57, nos dice algo bien interesante acerca de esto también. Dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53.
Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y lo mismo que estaba diciendo el hermano Sebastián anteriormente, que esas son las primicias del cual el Señor se llevó. Leo algo que quisiera que confirmáramos un poquito también. El libro de los Hebreos, capítulo 10. Hebreos 10, versículo 7 en adelante. Hebreos 10, 7 en adelante. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8. Diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, ¿verdad? Ese es lo que tenía Cristo que venir a representar, en la cruz, en sus días. Versículo 9. El versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Versículo 12. Ahora viene el significado de Cristo Jesús. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 13. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ese esperando es el proceso, es el caminar, es el desarrollo de la profecía larga con cada uno de sus eventos. Cristo no fue a llevar a cabo el sacrificio inmediatamente cuando entró a la diestra del Padre, en ningún momento. ¿Por qué? Porque tenía que esperar otros eventos que se cumpliesen en la profecía. ¿De cuál profecía? La profecía de los 2300 años, donde dice que el santuario sería purificado. Hermano, ¿qué es lo que el Señor desea que su pueblo conozca? Bien, vamos en 1 Corintios 2:12. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Mis queridos hermanos, cuando Cristo se iba a ir al reino de los cielos, le dijo a los discípulos, os conviene, dijo San Juan 6:7 me parece, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, dice, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, dice todo. Pero vamos a ver San Juan 16, versículo 13. San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Queridos amigos y hermanos, los eventos finales en su presente desarrollo y a continuación, solamente mediante el Espíritu Santo, como decía 1 Corintios 2:12, mediante el don de Dios que viene a sus hijos a la tierra, para que no estemos huérfanos. Mediante Él nosotros podemos conocer cada uno de los eventos que se tienen que ir dando poco a poco. Y nosotros podemos identificar bien a un mundo revuelto hoy en día y todo, con todo tipo de confusión, pero dedicando el tiempo al estudio de la palabra de Dios,
dejándose guiar por el Espíritu Santo, podemos llegar nosotros a ser guiados sumamente con cuidado como Dios espera hacerlo. ¿Tiene algo más que comentar? Sí, quería leer acerca de lo que el hermano está hablando de la recepción del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice: el propósito de Dios al dar el Espíritu es que podamos entender las cosas proporcionadas por la gracia de Dios. El Espíritu de Dios no solo revela al hombre las bendiciones del Evangelio, sino que lleva a cabo en el ser humano la voluntad de Dios. El resultado de esta recepción del Espíritu Santo no se ve en la vida que se vive en armonía, se ve en la vida que se vive en armonía con la voluntad de Dios. En una vida tal se ven los frutos del Espíritu. Los que se apartan del Espíritu del mundo quedan despojados del yo y son regenerados y refinados por el Espíritu Santo, que los induce a colocar su mira en el reino de Dios. Están capacitados para convertirse en ciudadanos del cielo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cuál es el propósito que fueron puestos estos dones en la iglesia, hermano Sebastián? Sabemos de que cada persona tiene dones, pero ¿cuál es el propósito de cada una de ellas en la iglesia? Sí, volviendo atrás, como habíamos dicho en el versículo 8 de Efesios 4, en el versículo 8 decía bien claro que nadie puede quejarse, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Nadie puede decir que es inútil en la causa de Dios. Nadie. De hecho, en los dones que Dios repartió existe el don de la ayuda. Y es un don que a medida ha sido como descuidado. Pero yo les digo una cosa, la vida es más fácil cuando alguien a usted le ayuda. Pero solo no es fácil la vida. Habiendo quien esté anexado a uno para conllevar las responsabilidades, es mucho más ligera la situación. Veamos entonces ¿qué dice Efesios 4:12? Efesios 4:12 dice de la siguiente manera: para perfección de los santos, dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire, Dios desea edificar a un pueblo que tenga un parecido, pero un parecido a su maestro. Habíamos leído en San Mateo 3, versículo 17, que la palabra de Dios se oyó como con regocijo decir del cielo, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por lo tanto, el Espíritu Santo no va a ser dado para que quede insípida la obra de Dios, en ninguna manera. Dios la ha dado, esta obra magnífica, para renovar y rescatar la imagen del hombre que ha sido golpeada duramente con el propósito de macrarlo moralmente y físicamente. Leemos en San Juan 10:10. Describe bien la obra de Dios en acercarse al terreno atribulado del hombre. El ladrón no viene sino para hurtar, dice el título, y ladrón es un robador, ¿no? Y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Solamente por medio del Espíritu Santo se hace la obra en el corazón del ser humano, que fue tocado por el enemigo, como que nos hizo híbridos, que en un momento actuamos de una manera y en el otro momento actuamos de la otra manera de todo. Y eso lo podemos ver nosotros en San Lucas 9, allá por el versículo 57, si no recuerdo mal yo. Jesús les dijo: vosotros, les dijo, no sabéis de qué espíritu soy. Y yo pregunto, ¿y no era la iglesia de Cristo? ¿Y no andaban con él? ¿No se les pegaba lo de Cristo?
Es que esa es la naturaleza híbrida que nosotros adoptamos cuando el diablo tocó al ser humano y lo cambió. ¿Algún otro comentario? comentario? Un comentario muy bonito que encontré en el Espíritu de Profecía, y está hablando de los dones, ¿verdad? Y como dice la pregunta, ¿con qué propósito fueron puestos esos dones en la iglesia? Y aquí habla de un edificio, dice, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esta figura representa el carácter humano, que ha de labrarse punto por punto. A diario Dios trabaja sobre su edificio, golpe tras golpe, perfeccionando la estructura para que se convierta en un templo sagrado. El hombre ha de cooperar con Dios. Cada obrero deberá convertirse justamente en lo que Dios ha propuesto que sea, edificando su vida con obras puras y nobles, para que al fin su carácter sea una estructura simétrica, un templo hermoso, estimado por Dios y por los hombres. El edificio no ha de tener ningún defecto, porque es del Señor. Cada piedra ha de estar perfectamente colocada, para que pueda resistir toda la presión que se le aplique. Tened cuidado cómo construís, para que vuestro edificio pueda resistir la prueba de la tormenta y la tempestad. Amén. Por estar fundado en la roca eterna. Colocar las piedras sobre un cimiento seguro para que estéis preparados para el día de prueba y de juicio, cuando todos serán vistos tales como son. Miren lo que tengo yo aquí que dice, los dones tienen el propósito de remendar, dice, o unir a los santos entre sí. El acto de perfeccionar implica, como el contexto lo sugiere, el ministro organizado y un gobierno eclesiástico juntos trabajan en unión y armonía para una iglesia bien desarrollada y que pueda trabajar bien. Ese es el propósito de los dones en realidad, que toda la iglesia vaya trabajando en unión, en armonía, para el propósito de evangelizar, ¿verdad? Qué bonito, porque como está hablando del edificio, ¿verdad? Y los dones son como cada piedra, pero cada piedra debe estar bien cimentada. Y eso es una conexión directa con el Señor para que nosotros no caigamos, ¿verdad? Y hagamos siempre la voluntad, así como Enoc caminó con Dios. Ese es el ejemplo que nosotros deberíamos de tener. Así es, ¿verdad? así es. ¿Alguna vez se realiza, hermano Sebastián, ¿usted cree que se pueda realizar todo esto en la iglesia? Sí es posible, por el Espíritu Santo es posible. Porque yo no he visto situación tan difícil en un hombre y en una mujer cuando los actos de nosotros son equivocados. Tal vez la audiencia no dice nada, guarda silencio. Ese mismo acto que la audiencia no dice nada, cuando hayamos hecho algo indebido, sépalo usted y sépalo yo, que el Espíritu Santo no lo dejará tranquilo. Quebrantará ese corazón hasta que lo lleve a pedir perdón. Y miren, yo he leído en El Camino a Cristo, ahí en la página 38, dice que el hombre y la mujer, cuando sea solitariamente la relación o la conversación o las desavenencias, ¿no? Si fue solo entre dos personas tiene que pedirle perdón. Pero si fue público, el Camino a Cristo dice bien claro y todo, públicamente tiene que pedir disculpas. Y allí yo veo un grave problema, muy a menudo en la iglesia. A Dios yo he rogado siempre que me dé el valor, siempre, gracias a Dios lo voy practicando, de que no me dé vergüenza públicamente pedirle perdón, disculpa, ofrecer un abrazo a quien en algo yo lo haya hecho sentir mal. Dice ahí, la verdadera confesión es siempre de un carácter específico,
y reconoce pecados particulares. Pueden ser de tal naturaleza que solo puedan presentarse delante de Dios. Pueden ser males que deban confesarse individualmente a los que hayan sufrido daño por ellos. Pueden ser de un carácter público y en ese caso deberán confesarse públicamente. Pero toda confesión debe hacerse definida y directa para reconocer en forma definida los pecados de los que uno sea culpable. ¿Qué me dicen ustedes de esa cita tan preciosa? Miren esto. Yo me había quebrado la cabeza. ¿Dónde es que yo la había leído? Y la había leído. Tuve que ir al camino a Cristo y buscarla. Aquí está, dije yo, y la encontré y la marqué. Porque, hermana, cuando uno llega a apuro se acuerda de eso todo. Pero ¿dónde está el registro? Y qué bueno que nuestro ingeniero de equipo nos está proyectando las citas adecuadas. Amén. Sí. Solamente el Espíritu Santo puede hacer esa obra en un hombre y en una mujer. Y ese hombre, para mí, y esa mujer, cuando lo haga de esa magnitud, wow, merece un abrazo, porque se puede ver el Espíritu de Dios que lo está gobernando y lo está manejando. Amén. Porque el ego, lo híbrido de nosotros, olvídense, surge rápido, inmediatamente la flecha de aquí para allá. Y eso es lo que Dios dice todo. Mi reino no camina empuñando un arma, jamás. ¿Tiene algo que agregar, hermano? No es con espada. Hermano, tenemos poco tiempo, pero todavía hay más preguntas. Yo creo que vamos a poder cubrir, aunque sea unas dos más. Sabemos que tenemos dones, pero ¿nos irán a llegar a faltar alguna vez, hermano? En Efesios 5, 25 al 27 dice la palabra de Dios, ¿cuál debe ser el amor genuino entre los hermanos y todo? Dice 25, Efesios 5, 25. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, versículo 26, para santificarla, habiéndolas purificado en el lavamiento del agua por la palabra, versículo que sigue, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí hace énfasis a una relación hermosa que tiene una pareja, que los une, ¿qué cosa? El vínculo del amor. Amén. Ya no serán dos, sino uno, dijo la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esa transformación la puede hacer el Espíritu Santo. Amén. Y hablando del amor marital y todo, en un compañerismo y todo, la palabra de Dios no se equivoca. Así como usted llegó a sentir enamoramiento para su compañera o su compañero, pídale a Dios que le vuelva a remojar el terreno y se convierta fértil otra vez usted y vuelva nuevamente a reconectar ese amor que se ha desconectado. Leamos entonces, bueno, ahí está la cita, no es necesario, ya la leímos. La importancia, hay un pensamiento también que se me viene ahorita, que dice en el libro a los Corintios, no recuerdo hasta el texto, dice bien claro, porque el que ama a su cónyuge o a su pareja, o ama a su esposa pues, o a su esposo, a sí mismo se ama. Y ese es lo terrible de lo híbrido, que nosotros tenemos la compañera, tenemos el compañero, dice la esposa y todo, pero el diablo es especialista para meter algo y neutralizar. Y ahí lo torna insípido y de ahí para allá no hallamos por donde nosotros. Y el diablo es especialista para desunir hogares. Así también desunir iglesias, hermano. Exactamente. ¿Tiene algo que agregar? Quería leer el comentario del Espíritu de Profecía. Y dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La compró con su sangre. Al Hijo de Dios se le
se lo ve caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús mismo da el aceite a esas lámparas que arden. Él es quien enciende la llama. En él estaba la vida era la luz de los hombres. Ningún candelero brilla por sí mismo, tampoco ninguna iglesia. De Cristo emana toda su luz. La iglesia en el cielo hoy día es solo el complemento de la iglesia en la tierra, pero es más excelsa, más grandiosa, perfecta. El mismo esplendor divino ha de continuar a través de los siglos eternos. El Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son la luz allí. Ninguna iglesia puede tener luz si falla en difundir la gloria que recibe del trono de Dios. Okay. Veamos lo que dice en 1 Corintios 13:8. Es algo bien interesante y que nos llega mucho a nosotros. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. El amor genuino no cae como una hoja o una flor. Cuando una flor ha brindado su fragancia y belleza durante las horas de la luz solar, ha cumplido su propósito. Luego, los vientos fríos y las heladas hacen que se marchita y caigan de la planta. No sucede así con el amor. El amor permanece inmutable, emanando su fragancia de fe, esperanza y seguridad a su alrededor, tanto en los días de tirantez y dificultad como cuando todo es brillante y hermoso. Así es que este es un ejemplo hermoso para que nosotros mostremos en realidad o amemos con toda sinceridad. ¿Y por cuánto tiempo debe de permanecer esto en la iglesia o en el hogar o donde quiera que nosotros estemos, hermanos? ¿Será eso permanente o lo tendremos por tiempo limitado? Bien, veamos el versículo 13 de Efesios 4 y versículo 13 que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Allá leímos que Dios está preparando una iglesia con una relación bonita de dos enamorados, para presentársela a Dios sin ninguna mancha y sin ninguna arruga. El enamorado, la enamorada, todo lo puede, todo lo provee, todo lo lleva a cabo. Qué barbaridad cuánto puede ser el hombre, pero cuando lo neutraliza el diablo, todo deja de ser. Vamos a leer el Salmo 77, verso 20. Vamos a leer rápidamente estos pasajes, después vamos a una rapidez de su comentario. Salmo 77, 20, hablando del carácter de Dios. Condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Vamos a Oseas 12:13. Dice, y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado también. Qué interesante, ¿no? Todo esto lo hace el vínculo que Dios tiene, un amor especial para sus hijos. En 1 Juan 4:8 leemos cuál es el eje central de todo esto. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 18. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y hermano, San Juan 3:16 lo explica todito. ¿Cómo se demuestra el amor de Dios para el ser humano? Si hay alguna excusa, no lo creo, por la cual el ser humano se tenga que perder, sino que va a ser por su propia elección. Porque Dios nos ha dado suficiente evidencia y herramientas para ser salvos. Ahí está el texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna.
Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. ¿Algún otro comentario, hermano? No. ¿Está bien? Sí. Ok. Respecto a que especialmente el Señor desea que su pueblo no sea ignorante. Ok. Dios quiere que nosotros tengamos conocimiento, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que específicamente el Señor el Señor quiere que nosotros tengamos conocimiento? Hermano Sebastián. En 1 Corintios 12:1 leemos bien detenidamente el propósito que Dios trabaja en cada uno de nosotros. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Yo dije al principio, a algunos les ha dado más Dios, más de dos, y a otros quizás le ha dado uno, ¿verdad? Y no hay motivo por qué enaltecerse ni por qué sentirse ignorado tampoco. Dios le ha dado la herramienta adecuada al pueblo de Dios para que sea sanado. Primera Juan 3:8 dice un concepto bien bonito de la palabra de Dios. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El único que ha venido a entorpecer todo esto ha sido el diablo. Y Cristo ha hecho provisión suficiente para que nosotros seamos salvos por Él. Así es que nosotros debemos de tener cuidado cuando el amor cristiano se nos esté yendo de las manos. Ya sabemos lo que dice Lucas 11:24 al 26. Y tengan cuidado, porque neutralizarlo a ustedes es el plan del diablo y neutralizarme a mí también. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Versículo 25, y cuando llega la haya barrida y adornada. Versículo 26, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que el que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así es que imagínese usted a un cristiano que había sido criminal y por un descuido se va disipando, se va neutralizando y todo. Cuando lo vuelve a agarrar el diablo en pista abierta, lo empodera el diablo, y si era un criminal, ahora lo va a hacer doble o triplemente todo. Pero nosotros confiamos siempre que el Espíritu no fácil suelta a una persona, siempre lucha en su interior. Sí. ¿Algún otro comentario? Sí, vamos a leer, dice así: esos dones o capacidades le fueron dados a la iglesia en una forma especial cuando Jesús ascendió al cielo. Lo podemos encontrar en Efesios 4:8. Con el propósito de que la iglesia estuviera unida y en una condición adecuada para agradar al Señor. Qué precioso, ¿verdad? Eso es lo que el Señor, los dones nos ha dado, o capacidades nos dieron en realidad, para que estemos unidos, ¿verdad? La ignorancia de estos dones no me exonera a mí de una responsabilidad para con Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice que dio dones lo suficiente para que todos seamos discípulos suyos y podamos nosotros trabajar por Él. ¿Qué es lo que ha fallado? Filipenses 3:8, y ahí terminamos. 3:8. Filipenses 3:8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Hermano. Queridos amigos, queridas hermanas, hemos aprendido en realidad que los dones en nuestras vidas espirituales son los más importantes. Son los que nos lleva a la unidad entre los hermanos y nos hace trabajar en conjunto en una forma especial para el buen trabajo de la iglesia y poder evangelizar a todas aquellas personas. Amén. Que el Señor los bendiga, que tengan un hermoso fin de semana, un bonito sábado, y nos vemos en la próxima. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis.
Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.